Hola amigos, soy Juan Ponce y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Esta noche nos conectamos con Melissa Merino Montoya, fotoperiodista. Ella compartirá con nosotros ese largo proceso de aprendizaje y realización profesional, pero además nos comentará cómo es que transitó de las aulas escolares desde su condición de docente hacia el fotoperiodismo, profesión o segunda profesión que hasta ahora se dedica. En breves momentos nos conectaremos vía Zoom con Melissa Merino Montoya. Esta noche, la otra caja de Pandora tiene la gran satisfacción de conectarse con Melissa Merino, fotoperiodista joven pero con larga trayectoria, como muchos otros de su generación. Además de dedicarse a la fotografía, al fotoperiodismo, se dedica a la docencia en parte y en parte también a sus proyectos personales, los que nos contará ella misma. Melissa, bienvenida a la otra caja de Pandora y este es su servidor, oyéndote como muchos otros peruanos. Muchas gracias, Juan. Muy contenta, primero que me hayas dicho joven, y luego de estar aquí contigo compartiendo sobre la pasión que nos une, ¿no? A ti, a mí y a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro. Melissa, tú perteneces a una generación casi en transición, como yo cuando empecé también formé parte de una transición de generación a otra generación. ¿Cómo ingresas tú a la fotografía? Yo sé que has estudiado, has hecho, pero es mejor que nos comentes tú mismo de primera mano. Tienes razón con esto de la transición. No sabes lo entrañable que ha sido ver mi archivo que tenía. He tenido que guaquear mis fotos de negativo, que son pocas. Yo entré a la República como practicante. Hice la carrera completa en la República. Bueno, en la época en la que uno entraba, el practicante trabajaba ad honorem. Era una época bien, ¿cómo decirlo? Del periodo. Era bien informal la labor del fotoperiodista en esa época. Había, los diarios tenían varios fotógrafos en su staff, pero no había celular, no había gente que hiciera fotos de manera personal, digamos, excepto uno que otro que era freelance y trabajaba para las agencias, ¿no? Entonces yo entro en el 99 más o menos, yo combino mi labor de profesora, porque yo terminé la Profesora. carrera siendo profesora de fotografía, pero a mí me gustaba, perdón, de literatura, pero a mí me gustaba más que enseñar, me gustaba la literatura. Entonces vino un choque ahí para mí de no querer entrar a enseñar a escolares. Y yo ya había venido estudiando fotografía y se me presenta una oportunidad de trabajar en la República y la tomo con los dientes, porque entré a trabajar a un colegio, salía a 3 de la tarde, de ahí me iba corriendo al diario y hacía el turno de 4 de la tarde hasta donde se pudiera, ¿no? Claro. Sí. Y en esto de entrar en una 99, bueno, todavía es la década donde la digital ingresa con mucha timidez, con una tecnología inicial, ¿no? Donde el acceso sin duda era privilegiado en el sector de periodismo y además con una capacidad de memoria tan limitada si la comparamos con la de hoy, ¿no? ¿Eso cómo se sumó como un shock o ya más o menos tú tenías más, digamos, conocimiento de esta tecnología? No, no teníamos. Yo no tenía conocimiento más que el que veía de los colegas de otros medios, ¿no? Si bien, como tú has dicho, las primeras cámaras eran de muy poca memoria, eran muy grandes y tenían muy poca memoria, entonces no aportaban lo que luego aportaron, ¿no? Que era la practicidad, la rapidez y la calidad de imagen. Inclusive cuando entramos y en el diario en la República, la empresa fue la que compró y nos comenzó a descontar.
O sea, nos hizo una especie de préstamo, ¿no? Entonces nos adquirió las cámaras a nombre de la empresa, pero nos iba descontando para que al final las cámaras sean de los fotógrafos. Y fue un acuerdo mutuo, ¿no? Ahí hubo una pequeña negociación, pero la calidad de la imagen era inferior a lo que nosotros hacíamos con negativo. La única ventaja eran los costos y que era una enorme ventaja y aparte de ello, la inmediatez. Ya no Claro, había que esperar los 15 minutos para revelar nada, ¿no? sí, sí. Y no de Sí. frente hacíamos las fotos y al papel. Para la generación de ahora que frisan los 20, 25, digamos hasta 30 años, esta conversación puede parecer de arqueología, puede ser de museografía, pero Sí, Pero no solo es eso, ¿no? Sino es el proceso de cómo el entorno de incorporar las cámaras digitales supone o implica en su momento también empezar a aprender y dominar todo lo que significa todo el entorno, digamos, de accesorios que va consigo, ¿no? Esto es a manejar la computadora, aprender a manejar los programas que eso suponía, inclusive uno acercarse a la computadora era casi así, te lo digo en principio, que uno empezó a tomar contacto, conocimiento a una velocidad increíble, a caballo se podría decir, porque era en pleno trabajo ir aprendiendo. Como una buena tarde tuve que pedir una cámara, recuerdo aquí que junio, porque estaba en Cusco, yo tenía una comisión que seguir y necesitaba la digital para enviar a despachar rápido, porque no podía cómo revelar, en fin. Entonces, ahí uno se da cuenta, caramba, está ahí todo el proceso, pero eso suponía saber manejar los programas, Word, en fin, todo el entorno que significa la tecnología digital, ¿no? Pero eso lo aprendimos en el camino, no fue un muy taller rápido. especializado que tuvieras que pasar, o a ti te enviaron a hacer un taller, algo así. No, después que ya habíamos aprendido, la empresa nos dio un curso de Photoshop. Ya, Pero cuando ya todos sabíamos, o sea, claro, cuando ya sabíamos lo elemental, la empresa nos pagó ahí mismo dentro del diario que nos primero. diera básico de Photoshop. Pero lo que sí seguramente pasó fue la salida de bastantes personas involucradas Claro, con lo analógico, ¿no? Con el revelado. claro. Igual cuando hay un proceso de cambio como el que vivimos, ahora inclusive con las nuevas formas de hacer periodismo, hay gente que tiene que ir a reinventarse, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, hoy en día en verdad hay que reinventarse cada día, ¿no? Si no, como se dice, uno está muerto, ¿no? Comparando, digamos, lo que significa la velocidad, la inmediatez de las cosas, sobre todo en esto que es el medio de comunicación, ¿no? Estamos compartiendo una foto de esa era digital, no digo, de analógica, Analógico. ¿verdad? Esto fue un encuentro de Alan con Toledo, ¿con qué motivo? ¿Recuerdas? Claro, es la firma del Acuerdo Nacional, del primer Acuerdo Nacional. Ah, Eh, mira, ¿Parece que se ve pequeña o tú la estás viendo ampliada? lo Porque estoy estoy viendo, viendo la... no, yo lo estoy viendo ampliada. Ah, ok, Sí, ya. el guiño, Es ¿no? Es un detalle bastante potente, político, bastante. me hace recordar la timidez del estrecho de manos en el debate cuando salió elegido Toledo, ¿no? En la campaña presidencial donde hubo el debate de Alan con Toledo, Sí, sí. ¿no? Es una foto de una parte de un segundo, ¿no? Muy, Sí, muy claro, curiosa. Me gustó, a mí particularmente disfruté mucho haberla pescado porque yo tenía 2 años y no me asignaban comisiones importantes. Solo ya, que por un breve tiempo se abrió el diario Hoy, que duró muy poco. claro, Entonces, yo fui comisionada no por la República, sino por Hoy. Por eso fui, porque yo era bastante joven en ese momento, no me hubieran comisionado para algo así, ¿no? claro. Esta serie de fotos que vamos a ver en la orden que nos has propuesto está en la secuencia de años, ¿verdad? Sí, va en Porque, secuencia. claro, porque esta que veo es Carmona.
digamos, con pintura. Eso fue el intento de recuperar y toma del Canal 5. Panamericana, sí, me parece que es Anchorena el que está adelante y atrás está Schutz, que Sí, fue el que fue a correcto. recuperar en contra de Genaro Delgado Parker, ¿no? Sí, sí, sí. Son las primeras disputas del dominio Me parece que son 2004, no, del 3, dos mil tres. tres, Sí, dos acá mil veo tres. a Renzo Giraldo ahí, la melena de Renzo. Sí, 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 Renzo era una liebre saltando por todos lados. Sí, sí, y ahora pues ya no salta más que de alegría con la modelo. Sí, unas épocas increíbles aquellas. De verdad, fue la primera comisión porque yo cubrí al comienzo, Ajá. eh, bueno, como ingresé en la noche, yo cubría solo policiales. Pero luego cuando renuncio al colegio por quedarme en el diario, me comenzaron a dar espectáculos. Y yo quería cosas importantes, ¿no? Y fue la primera comisión en donde no me imaginé, yo ahí fui sin saber leer ni escribir, a pararme en la puerta como nos parábamos en esa época, te parecerá increíble, pero los periodistas se paraban en la puerta de los canales a ver quién salía y quién entraba. Sí, Era increíble hacer, ahora, o sea, en esa época a mí me parecía increíble, ahora me parece más increíble. Tener que pararse en la puerta para ver quién salía y quién entraba y a ver qué chisme encontraba. Y claro, nos fuimos parece. a parar en la puerta inocentemente y de pronto llegan y de pronto cae pintura y uno no sabía qué pasaba y era como, ¡ah! ¿Qué está pasando? Y fue para mí fue muy importante reaccionar rápido y componer con el logo. Me gusta en la foto anterior que se ve el Ah, logo de Panamericana, porque sí, sin el logo sería cualquier lugar, bueno, excepto las personas que conocen a los personajes, ¿no? A sí, la sí, señora sí. Ella fue abogada. abogada, ¿no? La abogada, sí, sí. Sí, ahorita también sigue siendo abogada, pero en ese momento era la abogada de Schutz, ¿no? Sí. Este, Cuando estamos viendo esas fotos, tú, y claro, dices, en realidad, el ejercicio de reacción en situaciones como estas para mantener el control, el dominio del escenario y al mismo tiempo distinguir dónde están los personajes para buscar qué componer en función de ello o en función de la situación tensional que no se sabe por dónde revienta el tema, ¿no? O sea, dónde van los reflectores, porque a veces el personaje principal puede resultar siendo secundario en una escena, ¿verdad? sí, no, nunca se sabe hasta el momento en que sucede. Correcto. Parece una redundancia, pero es así. En la vida Sí, sí. real sucede, siempre. Además, uno va con una idea de algo y nunca Ajá. sale como uno la ha pensado. Sí, eso es lo bonito de trabajar en fotoperiodismo, ¿no? Siempre es cada día distinto, nunca es rutinario, a pesar de que viendo en una suerte de de tiempo, uno puede decir, todo ese tiempo hemos vivido eso. Claro, Sí, pero una cosa es recordarlo y otra cosa es vivir digamos, cada coyuntura en términos periodísticos, ¿no? sí, es diferente. En Sí, cada momento y cada situación es única e irrepetible, ¿no? sí. ¿Y cómo te sentiste tú eso de trasladar de la aula, de enseñar a niños a enfrentarte cosas de adultos, que es el fotoperiodismo y lo que significa este tipo de profesión, ¿no? Sí, mira, me sentí libre porque los niños, más que los adultos cuando estudian, se sienten obligados a hacerlo. Muchos de ellos, creo que en su mayoría, ¿ya? Pero en este tipo no sé si llamarlo trabajo, porque de verdad que uno convive con familia, con amigos. Es un trabajo que es remunerado, pero la riqueza del trabajo no es la remuneración, sino las vivencias. Y yo nunca me he sentido más libre como haciendo periodismo. De verdad, o sea, a diferencia de tener que mantener un orden en clase y explicar algo a alguien que no puede, que no quiera entender o que no quiere escuchar, a estar viviendo la noticia, la realidad política,
los conflictos sociales de primera mano es invalorable. O sea, yo he entendido a mi país y he entendido a la sociedad, o a veces he renegado porque a pesar de que la entiendo, no la comparto, y, y he aprendido muchísimo. Y he sufrido muchísimo. O sea, hay veces en las que he llorado un montón por las cosas que he tenido que cubrir. Me imagino que te debe haber pasado. Lo que dices, Melissa, en verdad, eh, como dices, dedicarse al fotoperiodismo es una suerte de servicio a la sociedad, ¿no? Además de tener una sensibilidad que a veces puede ser no entendida, no comprendida por algunos, digamos, perfiles profesionales, pero en todo caso es una elección que, como tú lo dices, nos permite vivir intensamente a una velocidad mayor de lo que puede vivir el ciudadano común, ¿no? Que es el lector, que puede ser cualquier funcionario público o algún autoridad de cualquier nivel. Ellos pueden tener la intensidad aparente, pero el periodismo vive a una velocidad increíblemente efectivamente también satisface, porque hay vocación, ¿no? Si no hubiese vocación, seguramente Bueno, abandonaría, pues no de inmediato, no, ¿no? porque económicamente a mí muchas veces, creo que la mayoría de veces no me ha sido rentable. O sea, he perdido, me han robado por lo menos 3 cámaras con equipo completo. Y la inversión que hay que hacer, no solo en equipos, sino en computadoras, en todo lo que hay que invertir, en realidad, económicamente no justifica todo el esfuerzo humano, mental, económico, que, por lo menos en mi caso, ¿no? No, no, Que, sí, eso que está yo he clarísimo. vivido. Pero la riqueza de lo que he vivido, de lo que he visto, de con quiénes he conversado y cómo y de qué manera, es invalorable, Sí, sí, ¿no? eso no tiene precio, sin duda. No tiene precio. Estamos de acuerdo. Esta escena que estamos viendo, que ha sido portada en La República, ¿es tu primera portada? Eh, ¿Cuál? ¿De un manifestante o que han quemado, parece? Esa es la parada, la Ajá, toma de la parada. No, ya ah, antes ya, de ya. eso, porque yo entré más o menos en el 99, 2000, tuve hasta portadas de policiales, ¿no? Ajá, Que en esa época se estilaba hacer portadas con muertos, ¿no? ajá, No, 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 la toma me parece de la parada fue en el 2012. Ya para ese entonces yo ya tenía varias portadas, ajá. pero esa fue la primera vez en las que yo estuve codo a codo con delincuentes que le robaron la cámara Otros bueno, colegas. sí, al menos a uno que estuvo a mi costado, ¿no? Que Ya, fue un colega de Caretas, que no ya, recuerdo bien su nombre, en esa época era practicante en Caretas, ya. y estuvo conmigo ahí en la foto, en la siguiente en la que ves donde los manifestantes, bueno, no sé, no hay forma de llamarlos manifestantes, ¿no? Los vándalos que estaban con la Virgen de que habían arranchado en la comisaría, Ajá. él Santa estuvo Rosa. todo conmigo, ¿no? Yo estaba tomando la foto tranquilamente y él se puso a mi lado y comenzó a tomar la misma foto y después salió corriendo y después de 10 minutos los manifestantes vinieron a decirme, bueno, los delincuentes vinieron a decirme que le habían robado, que uno de ellos, no sé quién, le había robado la cámara a mi amigo, ¿no? Claro. Y yo o sea, lo conocía, pero no probablemente, pero no pude hacer. Pedí que de repente, de alguna manera, si me podían decir dónde estaba su cámara, pero no lo conseguí. Ya. Lo que- Fue muy difícil esa vez, fue bastante complicado porque yo no estaba asignada a esa comisión y yo quería, se esperaba ya muchos días que, que Susana Villarán había, entre comillas, amenazado a los que habitaban en la parada, los comerciantes del mercado de la parada, y ya les había dicho que tenían que salir y se iba a hacer el mercado de Santa Anita como el que ahora tenemos. Pero Claro, antes, tú obviamente sabes que toda la fruta, la verdura que llegaba de provincia a Lima llegaba ahí, a ese sitio, a la parada. Y obviamente congestionaba el lugar, no era completamente insalubre, bueno, y tenía una serie de deficiencias. Y ya tenían bastantes tiempos de negociación y les habían dicho en todos los tonos que se fueran y ellos habían dicho que no se iban a ir.
Estamos hablando en el periodo de gobierno municipal de Susana Villarán, ¿verdad? En el periodo de gobierno de Susana Villarán, sí. Entonces llegan estos camiones con bloques de cemento para impedir la entrada de los comerciantes al centro, al mercado. Y llaman y avisan que estaba viendo, que ya la policía había ido a sacarlos, o sea, Ajá. a desalojarlos de manera violenta y que la gente estaba repeliendo, ¿no? Y yo tenía que hacer una entrevista porque ya más adelante conversaremos que me encantan mucho los retratos y yo estaba asignada a hacer unas fotos a Óscar Avilés, cosa que nunca pude hacer. Y llegué y una vez más me dijeron que no me podían recibir y lo llamo al jefe y le digo, oye, por favor, yo quiero ir allá, ¿no? Y me dijo, ya está bien, fulano está por el lado de los policías, tú andate por el lado de aviación. No, no me dijo que me vaya por el lado de aviación, yo decido porque pregunto, ¿dónde está fulano? Está junto con los policías. Entonces yo decido entrar por aviación. Y entro caminando y entro, intentando mimetizarme con ellos, ¿no? Hablando un Claro. poquito de los días y bueno, Para, con, solo para compartir y ampliar un poco el contexto normal de estas coberturas, cuando hay una tensión, no solamente de digamos, de los que en este caso, los comerciantes de la parada. Para los que no saben, la parada es un centro comercial ubicado en la Avenida Aviación, que básicamente era un espacio donde se concentraba todos los mayoristas, ¿no? Que proveían a Lima en lo que es pan llevar, esto es todo lo que era verdura, tubérculos y menestras, ¿no? Y un tiempo ya se tenía el proceso de desalojo, cambiarlo de ubicación, pero ellos se resistían, no querían. Y ese es en el proceso en el que se cubre este evento como tal, porque en el proceso de desalojo, al cerrarse la negociación, y hay intervención policial, ¿verdad? sí, claro, claro, que ya estaba, se sabía que iba a llegar la policía, pero no se sabía cuándo ni a qué hora. Entonces podía ser en la noche, podía ser en el día. Habíamos estado yendo varias veces durante el día a ver si teníamos la suerte de que pasara el desalojo, ¿no? Sí, pues sí, sí, porque ellos se habían concentrado también dentro del local, en fin, ¿no? Y Y hubieron saqueos también. En la sí, portada, ahí hay una foto chiquita donde abajo donde uno está saqueando, ¿no? sí. Eh, Y bueno, fue duro, fue difícil, ¿no? sí. Y ahí ya pasamos a otro tipo digamos, de cobertura, ¿no? En esa portada. Sí. Es juicio. Esos para nuestro quehacer fotográfico es el día, es parte también del día a día, ¿no? Es ir a escuchar la audiencia, a ver qué sucede, el inicio. Bueno, de repente alguien no conoce, pero en el 2006 si no me equivoco, la mamá de Eva Bracamonte, que es la señorita que está a la derecha, aparece su cuerpo asesinado en su propio domicilio, en su propio cuarto, y solamente habían dos personas, ella y su hermano, o sea, los hijos de esta señora. Sí, pues. Y ella es sindicada 6 años después, o sea, en el 2012 comienza el juicio contra ella, ¿no? Ahí yo me pongo delante de un familiar Yeah, y justo le hace hola al familiar y ahí le hago la foto, ¿no? claro. Porque algún colega me preguntó que, ¿y te conocía? No, no conocía, yo estaba estratégicamente delante del familiar, ¿no? Ya que hablas en esos términos, pueden uno preguntarse, y es lícito preguntarse, ¿cuál es la ventaja de ser mujer frente al hombre en determinado tipo de cobertura? Por ejemplo, en esta, ¿alguna o ninguna? A ver, mm, hay varias ventajas de ser mujer en algunas coberturas, sí, y hay también desventajas, ¿no? Como en Ah, todo. mm, Ahora, en esta, yo, mm, en una sala donde están todos, de repente una mujer puede pasar un poquito más desapercibida. Ten en cuenta que los fotógrafos varones son la mayoría, ¿no? sí, pues,
sí, Entonces, una mujer de repente podría pasar un poco más solapa entre tantos hombres, ¿no? Como que de repente no es prensa, ¿no? De repente es alguien que ha venido con alguien conocido mío, podría ser, claro. ¿no? Pero yo creo que la mayor ventaja la hay cuando uno cubre eventos que involucran a mujeres y a mujeres vulnerables. Es más fácil que una mujer se abra frente a una mujer que tenga algún tema problemático. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado Claro, inclusive que han pedido fotógrafa mujer, ¿no? claro, ahí sería otro tema, otro tipo de diálogo o en otro momento, esto de la visión femenina o la visión de la perspectiva de mujer del mundo, si se nota o no se nota en una foto, ¿no? Ha habido varias conversaciones, creo, sobre el tema de género, en fin, pero a lo que voy, uno puede distinguir si la foto ha sido hecha por una mujer o por un hombre, es difícil, ¿no? O a ti Yo, alguna vez te yo creo preguntaste, que uno puede ver el trabajo en retrospectiva de un fotógrafo e identificar si es mujer o es hombre, por el estilo a lo largo del tiempo. Yo creo que en una foto no me parece tan claro, sí, ¿no? ¿no? Yo creo que por el estilo del trabajo en general se podría ver si es una mujer o un hombre. ¿No? ¿Y esta foto que estamos viendo es un juicio o es un...? Es el juicio en Bagua sobre el baguazo. Ya, ya, Sabrás que viajamos muchas horas para llegar a ese lugar desde Lima y éramos pocos periodistas, a pesar de que el tema había sido eh, muy mediático, ¿no? internacional, sí, internacional, sí, Habían muerto muchísimas personas, ¿no? Entre el mismo Bagua y el otro punto que estaba no recuerdo, en dos lugares murieron, en Ese uno es murieron en, más policías y en el otro murieron algunos indígenas, ¿no? ese es en el gobierno de Alan García, ¿verdad? El gobierno de Alan García, exactamente, cuando Cuando Mercedes dice Caballeros, baguazo, para contextualizar, hay que decir que fue, digamos, un encuentro entre policías y nativos, una manifestación en Bagua, y en el que finalmente, y hasta ahora creo, desaparece un oficial de la PN, de la Policía Nacional, ¿verdad? y el mayor Bazán, si no me equivoco. Ajá, Sí, y el cuerpo nunca se encontró. El que está como rezando es el líder visible, ¿no? Se llama Pizango. Y el que está a la ah, derecha es Manuín, no recuerdo el nombre. Es un líder indígena, el de la derecha de Pizango, que recibe un balazo en Bagua, en su cuerpo. sí. Y por eso, bueno, él ya murió, ¿no? Tuvo secuelas muy, muy duras, aparte que él era diabético, entonces imagínate que a un diabético le tiren un balazo, ¿no? Sí, sí, Este, y realmente era un drama increíble. Ahí también me quebré porque mucha gente que no tenía ni para comer tenía que pagar de su bolsillo muchas horas para llegar al juicio, ¿no? Era difícil. sí. Y como pensando un poco más en Melissa Merino Montoya como fotoperiodista, esas tensiones emocionales que hoy en día recién se están reparando en el sentido de cómo, no diría cómo desestresarse, sino cómo podemos liberarnos un poco esa carga emocional que acumulamos con diferentes tipos de comisiones, muchas de ellas desgarradoras, pero que hay que hacer las fotos porque como cobertura periodística, en la medida de que el fotoperiodista es, digamos, la representación de todos los lectores o no lectores, eh, para que tengan en la mano el documento periodístico recogido por el mismo fotoperiodista, por el mismo, digamos, enviado de un medio de comunicación al que se le confía la veracidad o la autenticidad de los hechos. Y eso genera, como tú dices, no solamente estrés por las tensiones que generan estas coberturas, sino uno acumula tensiones que a veces no sabemos cómo liberarlo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que estas preocupaciones son bastante actuales, ¿no? Bastante modernas y creo que tiene su brote visible con la pandemia y luego con las coberturas tan dramáticas que han habido luego
que se va a Castillo y con todo esta que la policía se vuelve un poco loca y comienza a disparar a todos lados, ¿no? Yo creo que se vuelve más visible, pero en nuestra época no nos preocupábamos tanto qué nos pasaba o cómo nos sentíamos. O sea, yo recuerdo haberme sentido fatal en el terremoto de Pisco, por ejemplo. claro. Y más, no he visto las fotos hasta que me has pedido la entrevista y no he querido presentar ninguna porque no me siento bien con ello. O sea, no quiero verlas. Inclusive recién me he dado cuenta que solamente tengo fotos de un día y el resto de días no las he perdido. O sea, se han borrado de mi disco duro. Debe ser parte de eso también, pero no era una preocupación antaño, ¿no? O sea, Mm. yo creo que en esa época nosotros enterrábamos los sentimientos o las emociones. O sea, yo me sentí mal por mucho tiempo, pero jamás hablé del tema, ni siquiera con mis colegas. No sé si tú lo habrás hecho en su momento. No, la verdad que sí, he comentado bastante en la medida que había que procesar también a caballo, al paso, todos estos dramas que uno ve y que en alguna medida uno la hace suya. Si no, no tendríamos a veces las fotos tan vívidas, tan emotivas, ¿no? Si uno no establece un vínculo con una situación muy difícil que puedas captar la esencia del ser humano en esos trances, ¿no? Sí, me acostumbré a policiales, por ejemplo, a lidiar con la muerte, ¿no? Ah, fíjate. A las emociones de aquel familiar que llega a ver a su fallecido, ¿no? A eso yo sí toleré casi con normalidad, ¿no? Claro. Pero hay hechos van más allá de una persona fallecida, cuando hay muchas personas involucradas y en circunstancias más dramáticas, más caóticas o más violentas, ¿no? Es más difícil. Este es el diálogo con Melissa Merino Montoya, fotoperiodista. Es Gracias. una pausa para ver que nos queda 5 minutos. Cuando termine eso, te vuelvo a conectar para seguir, ¿ya? Ya, está ¿Ya? bien. Ahora vamos a seguir viendo las otras fotos. Ya. Justo las otras fotos es la parte bonita. Sí, eso es justo lo que queríamos. Sí. Ah, caramba. Y este tipo de cobertura, ¿qué tan gratificante, además de las tensiones, que también son gratificantes sin duda, pero este tiene otro tipo de, digamos, por decirlo, con algún sonido placentero, decibeles, vamos a decirlo, ¿no? Juan, mira, dentro de toda la situación, de las malas noticias que cubrimos, Ajá, encontrar un lugar paradisíaco, único, poco habitado, nada conocido, o sea, podemos decir un lugar virgen, literalmente. Ya, yo por mi frecuencia a las entrevistas, entrevisté a un biólogo que se llama Yuri Hocker hace ya bastante tiempo, ajá, no recuerdo el año exacto, por ahí lo tengo. Y él en la entrevista contaba que estaba haciendo un documental a una isla con las ajá, características que acabo de mencionar en Piura, que se llama Isla Foca. ajá, Yo lo escucho y digo, pero la nota no es la entrevista a él, en mi cabeza, ¿no? claro. La nota es ir a esta isla. Eso es lo maravilloso. Entonces, termina la entrevista y la redactora que se dedicaba a hacer entrevistas para la Contra no era ni su área, ni su tema, ni su afán. Pero yo Ujú. hablo con Yuri y luego nos volvimos amigos. Le digo, Yuri, ¿tú crees que es fácil llegar? Yo podría ir con alguien tal vez, ¿no? A iniciativa propia. Y me dice, mira, no hay carro, hay que llegar a ese lugar, o sea, llegas a Piura, vas a Paita y de ahí tienes que movilizarte en auto. Sí, yo te podría llevar, sí, yo te podría guiar. Y le digo, sí, te incluyo en la nota, él es Yuri, ¿no? Te incluyo en la nota, hacemos una nota sobre la isla diciendo que tú estás haciendo un documental sobre la isla, ¿qué te parece? Le pareció genial y yo fui al diario y vendí la idea, pero no sabes cómo. Bueno, Es como que no hacerlo siempre, ¿no? era maravilloso, es que de solamente pensarlo, porque
yo solamente lo escuchaba a él con la pasión con la que un biólogo puede contar que hay un pequeño lugar en el Perú donde se juntan las dos corrientes, la del agua caliente y la del agua fría, que es en Piura, donde tenemos la mayor biodiversidad del Perú. Es más, me contaban, no sé exactamente el porcentaje, pero hay tanta biodiversidad marina en este lugar que es algo así como el 75% de la biodiversidad del mundo. Ya. Yo dije, tengo que ir. O sea, me pareció maravilloso, me pareció espectacular. Y obviamente cuando llegué, había unas aves que, como ese animalito que levantaba la pata que parecía un perrito amistoso, bellísimo. Y la gente en una situación de verdad muy autóctona del lugar, se mueven balsitas hechas con caña, que es una mezcla pues de totora, estas cañitas, estas balsitas pequeñas amarradas, los niños juegan, no hay turismo y la idea era justamente preservar el lugar de los turistas lo más posible para que la biodiversidad se siga manteniendo y que la Ajá. pesca que hay ahí, que es pesca artesanal, que los pescadores se unan y prohíban la pesca industrial, porque si no iban a matar la biodiversidad. Ese era el afán de Yuri y obviamente yo salí enamorada del lugar y enamorada del trabajo, fue increíble. La primera vez que vi un lente macro era de Yuri y pude fotografiar unos animalitos muy chiquititos, por ahí hay una foto que la Be- hice con, él me prestó el Belisa, lente macro. Belisa, pero no nos, Sí, mira, esa isla. no nos ha dicho hasta ahora dónde queda esa isla. La isla queda frente a un pueblo que está cerca de Paita que se llama La Islilla. Es una bahía bien cerradita que la única forma de salir es cuando hay marea alta, que es durante el día. Y uno sale y ahí al frente está Isla Foca, que tiene a su vez una playa muy, muy pequeña. Pero la gente vive de manera artesanal y por suerte, de esa manera para conservar la biodiversidad que tiene el lugar. Es un lugar, de verdad, es como el paraíso. Para mí fue el paraíso. Y encima, conociendo al equipo de Yuri, conversando, había tiempo, obviamente, en un pueblo pues hay un montón de tiempo, ¿no? Conociendo también a la redactora que fue conmigo, me acuerdo mucho, Alejandra, una amiga muy, muy linda, hicimos una amistad muy grande ahí también, y fue muy, muy bacán. Yuri hizo el documental, se llama, lo encuentran en YouTube, se llama Isla Foca, la isla de los secretos, o algo parecido. Estamos, Lo pueden googlear, y lo estamos pueden hablando, youtubear y lo pueden encontrar sin ningún problema. Hizo un muy, muy buen trabajo, Yuri, con esa isla. Belisa, estamos hablando de qué año esa historia. A ver, el documental es de hace 9 años y el documental de Yuri es hace 9 años. Y la foto, ahorita te digo, las fotos son del año 2013, hace 10 años. Fíjate. Sí, hace 10 años fueron las fotos. Sí, sí, sí. En realidad, de vez en cuando un periodista tiene que hacer ese tipo de fotos para desintoxicar. Bueno, era mi manera de retomar, de sacar energía, ¿no? De volver al día a día, No, poder desconectar. ¿no? Sí, definitivamente. Me pasó eso, me acuerdo, cuando fui a hacer las rutas del norte. Con Domingo fuimos a hacer Máncora, Positas, o sea, la nota era algo así como más allá de Máncora, ¿no? Que había muchos lugares muy bonitos más allá de Máncora. Y yo estaba como loca trabajando, armando, y el redactor voltea y me dice, Melissa, ¿te das cuenta que no hay que despachar nada? Tranquila, ¿no? Oscar Miranda, me acuerdo, baja tus revoluciones, respira, mira el mar, mira la playa, me decía. Sí, a veces uno desconecta. La anterior justo es la foto que te digo hecha con macro. Ajá, Ellos sacaban, se sumergían con buzo y claro. sacaban de la profundidad estas especies raras, exóticas. No, ni me preguntes cómo se llaman porque no No, lo no, recuerdo. pero ahí Pero están él documentados. las rescataba, las tenía vivas en una especie de acuario, entonces ahí
las filmaba y les hacía fotos. Entonces le pregunté un poco sobre cómo hacía y todo, y yo no me había comprado un macro hasta ese momento, y él me presta su macro y yo hago esa foto. Y Sí, sí. bueno, esas son las aves del lugar. Esas son aves típicas de ella. Esas son las balsitas que te digo, mira, son preciosas. Los niños las comienzan a hacer desde muy chiquitos, y ahí y de esa manera se movilizan. Digamos que esta cobertura fue no solamente reconfortante, sino como que te recargó las pilas para otro periodo. Sí, sí, definitivamente. Hay comisiones que recargan las pilas al menos un año, y esta sí me recordó bastante tiempo. Mira que de solamente ver las fotos, y no las veía desde hace años que no veía Ajá. las fotos, me he sentido feliz de nuevo y con ganas de ir a alguna reserva, ¿no? Claro. Una reserva natural. Esto ya es futbolera, ¿no? Esa es en el Parque Kennedy. ¿Adivina cuándo? Cuando clasificamos para el Mundial de Rusia. Oh, Es clásico, tú más que yo, creo que tú has cubierto fútbol, pero es clásico cuando hay un partido importante, y la gente va a celebrar a la calle, entonces los fotógrafos estamos en diferentes puntos, ¿no? sí, sí, claro. Y Sí, esa foto me gusta mucho porque las que están adelante son mujeres, si te das cuenta la mayoría. sí, 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 sí. Me No, agrada y mucho. además hay de cada dos hombres, creo que hay cinco mujeres, algo así creo la estadística. Sí, 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 sí. Esa justo fue en el gol, ¿no? En el gol ya cuando ya estábamos ganando. Para comentar a los que nos ven, en verdad uno efectivamente, como tú dices, hay que estar a la expectativa, la reacción ante determinado tipo de resultado, ¿no? Ya sea el gol, o puede ser un foul, o puede ser la expulsión, o Es en la misma complicado jugada a veces, para ¿no? uno, para uno que es peruano también, que también quiere ir al mundial, estar mirando a la gente en vez de estar mirando la pantalla gigante, ¿no? No, y además uno está de espalda. Claro, justo eso. O sea, todo está pasando y tú te lo estás perdiendo. Y uno vive a través de los personajes, en este caso vives a través de la reacción digamos, de los Sí. aficionados que están ahí, pues, ¿no? Y sonríes mientras tomas la foto, ¿no? Ya, algunos colaboran, ¿no? Incluso sus emociones le expresan con mayor, me imagino que debe ser una suerte de explosión emocional y sabiendo que está siendo graficado para un medio, debe ser aún más efusivo, ¿no? Sí, pero sí, también. Yo creo que la gente que está adelante suele ser más efusiva, sí es cierto. Ah, y esto Y ya bueno, es un ahí de nuevo dramático. la tragedia, ¿no? Sí, Ese sí, pasa mayo, ¿no? Que lamentablemente caen buses, y se pierden vidas, valiosas vidas humanas, ¿no? Es muy difícil sí. cuando de vez en cuando en Pasamayo ocurren este tipo de cosas, ¿no? Hasta ahora ocurre, ¿no? Eh, Ahora sí, sí, lo es que inevitable, no sé de qué manera se puede evitar. Sí, ahora lo que pienso, recordando ese tipo de coberturas, hasta esa fecha los drones todavía no eran comunes, ¿no? No, 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 no ¿No? eran comunes los drones. Había Ahora sí, que caminar y buscar el ángulo, ¿no? Y moverse y estar corriendo de un lado a otro, deslizarse por la tierra, qué sé yo, para, para poder conseguir un buen ángulo. sí, Esa es en el 2018, mira. O sea, ya existían los drones, pero todavía no con el acceso que ahora hay, ¿no? sí, sí, sí. No, y además hay más operadores, hay más dominio, ¿no? Como que forma parte del equipo ahora de los reporteros, ¿no? Sí, y es básico, o sea, es parte del equipo básico. Sí, sí, adentro había. Y este es el encuentro o intento de negociación entre PPK y Keiko, ya siendo presidente PPK, ¿no? Sí, yo creo que te quedas corto, Juanito, cuando dices el intento de negociación. Yo creo que fue un saludo a la bandera desde un comienzo. Yo Sí, iba mentalizada a que ese tenía algo bueno que sacar de esa, bueno, para mí, pantomima, ¿no? claro. Yo decía algo diferente tengo que sacar, y por suerte ocurrió algo bien extraño y medio asqueroso, ¿no?
el editorial en realidad es la mirada de Cipriani, ¿no? Sí. Y la cercanía de las bocas, ¿no? Que con, que con una frialdad falsa, si Sí. das, te das cuenta en los rostros, está como que te miro, pero en vez de beso te puedo dar un cuchillo, te puedo poner un cuchillo también, ¿no? Para los que no saben de historia reciente, porque este es muy reciente, habrá que decir que Keiko Fujimori es la lideresa de la organización política que en ese momento tenía una mayoría aplastante en el Congreso de la República, ¿no? Sí. ¿No? Y en esa Y que condición, y sí, en realidad fue el comienzo de de toda la desgracia que ahora estamos pasando. Yo creo que el comienzo fue el que ella no reconociera la victoria de PPK y no irle a dar el gesto que hasta ese momento todos los candidatos de segundo lugar habían ido a darle, que era la mano y saludar al presidente. Ella nunca fue, nunca lo hizo y nunca lo pudo superar. Y sí. Bueno, y hasta ahora, ¿no? En realidad hasta ahora yo creo que no procesa el no haber ganado ninguna elección. Y más bien gracias a ella han ganado los demás, ¿no? sí, en realidad, lamentablemente, eso es muy cierto, ¿no? Me gustó mucho que el editor ponga abajo, póngale usted en la portada, le puso, póngale usted el pie de nota, póngale usted el titular a esta foto. Sí, En el Facebook hubo mucha gente que comenzó a ponerle el titular. es- el titular. Y fue muy, muy interesante. Y Y esa este, fue también el comienzo del fin para Alan García, fue la discusión por el tema Lavajato, ¿no? La aprobación de incluir a Alan García en la denuncia por el tema Lavajato. ya, y Y, Lourdes, y la yo, pelea era entre Dagmer, que lo ves paradito tranquilo, y Mulder. Solo que el que está delante, que no recuerdo su nombre, o no lo identifico bien, le comienza a pelear, a defender a Dagmer y a reclamarle a Mulder. Y yo siempre había estado esperando una pelea, porque en todos los años que estuve, nunca ningún congresista se peleó con otro. La última pelea creo que fue Javier Descanseco con Poppy Olivera, y yo no estaba en esa época en periodismo. sí, claro, era periodo de Y, gobierno anterior. y yo dije, ya listo, se viene la pelea, pero solamente quedó en una pechada espectacular. Bueno, además Mulder pues, es bien histriónico, ¿no? Sí, sumamente histriónica, siempre ha sido histriónica. Y esta es una escena antes de digamos, Esa de es una escena, él. ministro plantear la cuestión de confianza, ¿no? Sí, justo fue horas previas a que Vizcarra cerrara el Congreso y por Claro. esa secuencia entre mis colegas de la República y éramos varios y yo que cubrimos ese día, llegamos a ser finalistas en los premios CIPIS por esa historia, se llamó Cierre del Congreso, ¿no? Teníamos obviamente todos los ángulos, desde la conferencia del presidente, la reacción en la calle de la gente, yo que estaba dentro del Congreso, y cómo fue que él fue a presentar la moción el pedido de confianza que termina en el cierre del Congreso, ¿no? Claro. Hasta ahí me parecía políticamente todavía interesante la actuación del Congreso. Esta actual pues ya es un desastre, ¿no? Sí, mira, yo creo que cada vez el Congreso se reinventa para ser peor, Para menos. para menos, sí, yo no sé cómo lo consiguen, porque cada vez que yo he visto, yo he dicho, no, ya esto es imposible de que sea peor, y siempre hay manera de que sea peor. Hacía mucho espectáculo, Sí, paso en algún momento a hacer las portadas veo en qué nicho yo podía encajar siendo fotógrafa, porque yo era practicante y no me pagaban, y yo quería quedarme. Y los chicos no me dejaban chance para ir a las marchas, que era lo que yo quería hacer. Y nadie quería hacer espectáculos. Entonces dije, ajá, por ahí me quedo yo. Y en esa época Marisa Espinosa era la editora de la revista BSD, que por las siglas era Viernes, Sábado y Domingo. Entonces todos los viernes había que hacer una portada y era una chica, ¿no? O si no, era la portada del suplemento de espectáculos que se llamaba Fama.
Entonces había esos dos caminos para desarrollarse que estaban poco explotados en el diario, ¿no? Entonces, comienzo a hacer retratos que siempre me gustaron, siempre me han gustado los retratos y siempre quería darles algo más. No Claro, me gustaban los desnudos de los diarios, entre comillas, chicha, pero sí, por ejemplo, un semi-algo, una transparencia, una cobertura así, buscarle y darle la vuelta. Él es Jorge Drexler, un cantante, y la única luz disponible era esa lámpara en un tiempo de 5 minutos que uno le dan para entrevistar y hacer fotos. sí. Y lo tienes al cantante encerrado en 2 metros por 2 metros, con unas paredes horribles y no hay mucho que hacer y dije, ya, hago Pero está bien resuelto. sí, sí, me gustó y le gustó también a él. Seguramente hay gente que no sabe con tan detalle, pero sí sabe quién es, ¿no? Y aquí es historia reciente también, ¿no? Es congresista, Creo ¿no? reciente, sí, Alberto de Belaúnde es un congresista, fue un congresista, ya no lo es, abiertamente gay, y se le iba a hacer una entrevista para la revista Domingo y las entrevistas para la revista Domingo son planteadas con mucha anticipación como la mayoría de entrevistas para una revista, ¿no? Son igual una revista del diario o suplemento del diario. Entonces, yo ya tuve tiempo de pensar cómo es que iba a ser la foto y ya había pensado con la bandera, inclusive llevé la bandera planchada desde mi casa hasta el diario, no sé cómo lo logré. La planché en mi casa y llegó planchada hasta el diario, ¿no? Y con dos luces que teníamos en esa época en el diario disponible, en un espacio que teníamos ahora, es RTV en ese espacio que hay ahora, pero en esa época era el estudio de fotografía y pude hacer la foto tal cual. Encima fue la primera foto que disparé. Después disparé otras que ya no, que sí estuvieron bien, pero me quedé con la idea que tuve en la cabeza. Pocas veces sucede. Sí. Aquí ya estamos dando el salto post-fotoperiodismo. Sí, no, a ver, este es un momento en el que yo todavía estoy en el diario, pero yo ya comienzo a incursionar en el tema de los retratos documentales familiares. Ya. Y creo que es a raíz de cuando yo veo el resultado de Marta y sale en el retrato y es el plus valioso. Y Sí, ese es el estilo que me gusta presentar cuando voy a hacer eventos. ya. Que sea prolijo, pero que no lo parezca tanto, ¿no? Sí, que no parezca posada, ¿no? Que no Que no parezca. parezca, que haya algo Mm. de espontáneo en eso que tú tratas de que las personas se vean estéticamente bien, ¿no? En Y un fotógrafo, un fotoperiodista o un fotodocumentalista debe guardar los rangos estéticos sin falsear la realidad. Uno puede dar su punto de vista, pero aclarando, esto es un ensayo, esto es mi punto de vista, pero si va a informar, tiene que ceñirse lo más posible a lo que los acontecimientos se están dando. Ese es el valor también de la profesión. Si no tiene tu palabra validez, no eres nadie, ¿no? perdemos digamos, el respeto, Perdemos el respeto, claro que sí. He sobrevivido. sí. Y esta ya es la última etapa de tus Sí, trabajos fotográficos, además de tomar mascotas, algo que he visto al Ministerio de Defensa, está bueno eso. Es este tipo de retratos que tienes de proceso de embarazo, sí, que toman no solamente conceptos, sino requieren en el tiempo una planificación en ese proceso. sí, requiere, ¿Verdad? Y esta es lo que comentaba, y sí, ciertamente todo proyecto toma su tiempo y no hay que insistir, ¿no? Como tú lo estás haciendo. Y este también es algo así, ¿no? Insistir en el proceso, ¿no? sí, es un proceso de planificación, es un proceso de que la ropa sea la misma, es un proceso de coordinar, de tiempos, ¿no? Y básicamente
Es sencillo, porque el esquema solamente hay que guardarlo, el esquema de iluminación hay que guardarlo apuntado y se llega y se hace con el tiempo el mismo trabajo. A mí siempre me ha fascinado los retratos, siempre me han encantado los retratos. He hecho cantidad, infinidad de retratos en el diario y ya antes de la pandemia yo ya veía que el tema del periodismo estaba llegando cada vez de pobre a paupérrimo y ahí a falencias terribles y yo hice unos estudios de maestría ya pensando en lo que iba a ser el post, mi vida post diario, ¿no? Claro. Y bueno, llegó abruptamente y como a todos nos llevó a reinventarnos de una manera rapidísima, ¿no? Cosa seria. Sí, y eso me ha llevado a aplicar, a mezclar esto de las técnicas del retrato de personas a poder hacerlo con animales, ¿no? Porque al animal hay que entenderlo, hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo. Justo, Juan, muchas gracias por haberme vuelto a mirar aquellos huacos negativos en en mi archivo fotográfico. Muchas gracias por hacerme ver este recorrido tan hermoso por el fotoperiodismo que hemos vivido juntos y todos los que nos Ah, están sí. viendo seguramente también lo habrán visto o lo quieren ver, serán estudiantes tal vez. Yo los invito a capacitarse muchísimo, a estudiar el comportamiento humano, el comportamiento de la sociedad, a empatizar y a Este, que te sigan viendo. ojalá. Este es un programa La Otra Caja de Pandora con Melissa. Ha sido una conversación aleccionadora y te agradezco profundamente tu participación y que disfruten los que nos han visto, aprendan y se sientan. Yo creo que hemos transmitido esa pasión que vivimos, seguimos viviéndolo. De todas maneras. Gracias, gracias, Melissa. Chao, Hasta Juan. otro momento.